Buen día a todos y a todas. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Empezaré por agradecer a los estudiantes. Simplemente nosotros vamos a dar una bienvenida, ¿no? Creo que el tema en sí pues, es relevante, es de actualidad. Creemos bueno, pues es un momento en el que yo creo que hablar de defensa, ¿no? Como bueno, una de las herramientas para defender nuestros valores, nuestras creencias, nuestro estilo de vida y también proteger pues nuestra democracia, ¿no? Pues es muy importante y, bueno, pues creo que también trasciende, ¿no? Lo que es defensa también a una industria, ¿no? Que da trabajo, que detrás de todos los uniformes hay personas y también diría, esto te lo he copiado creo general, y también hay trabajos, ¿no? Y hay profesiones, ¿no? Y hay profesionales bueno, están destinados a hacernos la vida mejor, ¿no? Entonces quería agradecer al general. Le voy a dar la palabra para que os salude también. Agradecer también la complicidad y las ganas de hacer cosas con la universidad. Yo creo que tanto el vicerrector como yo como decano y el rector también, me consta, pues estamos agradecidos de poder colaborar y crear estos espacios donde la universidad y las Fuerzas Armadas, la defensa en general, pues podamos compartir ideas y hablar de cosas para mejorar nuestra vida y nuestro futuro, ¿no? Así que, bueno, le doy la palabra al general y gracias. Nada, muy bien. Gracias, Pepe. Perdón, es que llevo un catarro terrible. Vamos a ver. La idea de estar aquí con vosotros tiene un fin clarísimo y es que aquí está la masa gris de la sociedad. Estamos en la universidad. Aquí está el futuro de España que sois vosotros y vosotras. Entonces, las Fuerzas Armadas son un componente más de la sociedad y tenemos cosas muy interesantes que contar. Entre ellas, esto que traemos hoy a la mesa redonda. ¿Por qué? Porque, y lo sabéis y lo tenéis más claro porque lo veis todos los días, la economía, las inversiones, cómo nos gastamos el dinero, cómo impacta económica y financieramente los presupuestos en defensa y en España. Esto es importante que lo sepáis. Entonces, la idea es abriros un poco los ojos en este tema, que veáis todo lo que estáis viendo en la televisión ahora mismo sobre inversiones de defensa, para qué es, cómo se hace, romper un poco ese tabú de que es que cuando invertimos en defensa es un gasto inútil, todo lo contrario, creo que nos lo contarán ahora con detenimiento, esa es la idea. Agradecer a la universidad, como siempre, vuestra predisposición a darnos esta oportunidad de darnos a conocer y nada, al rector, por favor, a don Jaume le das un abrazo muy fuerte, así que muchas gracias. Vale, pues nada, podemos comenzar y apagar. Muy bien, vamos a tomar asiento. Bueno, se oye, ¿verdad? Bien, bueno, pues ante todo, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, alumnado, compañeros de profesorado y representantes de la universidad y del departamento, además, por supuesto, de la Comandancia General y el Ministerio de Defensa. Hoy contamos con tres ponentes que nos van a ayudar a comprender cuál es la interrelación entre la inversión en defensa en España y su impacto en la innovación, además de la creación de empleo, para aquellos que estén interesados. Nuestros ponentes lo voy a presentar en orden en el que van a presentar hoy. Primero realizarán una ponencia cada uno de ellos y luego entraremos en un debate, una mesa redonda, en la que habrá una serie de preguntas y abriremos turno también para preguntas de la audiencia, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos al señor Luis Hernández, que es jefe de la Subunidad de Innovación de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Después continuaremos con la doctora Natalia María Utrero, profesora permanente titular en la Universidad Politécnica de Valencia, y tenemos además al doctor Francisco José Callado, profesor de la Universidad de Alicante. Bien, pues por tanto tenemos representación tanto del Ministerio como de la parte académica con los dos doctores. Y entonces, sin mayor dilación, me gustaría dar el turno primero al señor Luis Hernández del Ministerio de Defensa. Hola, buenos días a todos. Bueno, como han dicho, soy Luis Hernández, jefe de la Subunidad de Innovación. Soy funcionario civil del Cuerpo de Ingenieros Navales y presto servicio en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, que pertenece a la nueva dirección creada, la Dirección General de Estrategia en la Industria de Defensa. El objetivo de mi presentación es dar un contexto institucional y estratégico de cómo es la I+D en defensa y las funciones de mi subdirección, así como de mi unidad un poco más específico en la innovación. Ahí está.
Bueno, la estructura básica del ministerio, para las primeras filas creo que la conoceréis, pero os la he resumido bastante. De la ministra de Defensa cuelgan la Unidad Militar de Emergencia, el Estado Mayor de la Defensa, la Secretaría de Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, una subsecretaría. Es muy complejo, pero me voy a centrar sobre todo en mi subdirección y en mi unidad. De la Secretaría de Estado tiene las atribuciones de fomentar y coordinar la investigación científica y tecnológica en materias de defensa. En concreto, estas atribuciones le corresponden a la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, o DIGEIT, y por delegación a la Subdirección Platín, que es en la que yo trabajo. Esto es una ampliación un poco más dentro de la subdirección. Hay tres áreas, una de planificación de armamento y material, una de gestión de tecnologías, que es más de gestión de proyectos, y el área de planificación de I+D, que es donde estoy yo, en la que hay cuatro unidades, tres unidades y una subunidad. Eh, la primera unidad, la de, digamos, cooperación nacional, que es una unidad de planificación de I+D nacional, que tiene el servicio de observación y prospectiva tecnológica, y es el encargado de hacer todos los programas, como por ejemplo el Coincidente, del que hablaré más adelante, cooperaciones nacionales, la estrategia redactar la estrategia de tecnología. Bueno, hablaremos más adelante. La unidad de planificación internacional, que es el punto de contacto de España en las iniciativas como puede ser la STO, de la OTAN, la Agencia Europea de Defensa o la Comisión Europea. La unidad de programación y control I+D, que es la gestión presupuestaria principalmente y de recursos materiales, y la reciente creada subunidad de innovación, que atendemos tanto en los iniciativas internacionales, que también hablaré más adelante, como Diana, el Fondo de Innovación de la OTAN, el GEDI, como intentar fomentar nacionalmente, que esa es la parte un poco más complicada, porque internacionalmente se está moviendo, aunque desde hace 2 o 3 años que se han empezado a crear todas estas iniciativas. Y nacionalmente tenemos la intención de intentar replicar estas iniciativas a nivel nacional con solo actores nacionales. Las funciones principales de la subdirección, no las leeremos todas, pero las más importantes son planificar la política de I+D del Ministerio, redactar la Estrategia de Tecnología e Innovación, la ETIT, y participar en distintos foros internacionales y planear los recursos. Todas ellas giran en torno a fomentar y estructurar y planificar la política de I+D del Ministerio. Muy bien. La política de defensa, bueno, la política de I+D+I está dentro de la política de defensa, dentro de la política de recursos. Y, y esta política responde a necesidades de los ejércitos y se fundamenta a partir de objetivos. Y por lo tanto, no es independiente del resto de políticas. La política en España es una política aplicada y finalista, que quiere decir que no solo responde a las necesidades de las capacidades militares y a su desarrollo, sino también a mejorar la base tecnológica nacional y ayudar a las empresas para que tengamos un nivel de suficiencia y autonomía respecto a las demás naciones. Como os comentaba, la ITID, la Estrategia de Tecnología e Innovación en la Defensa, es el documento en el que se recogen estas políticas. Eh, se renueva cada 5 años. De momento llevamos dos versiones, una en 2015, una en 2020, y este año, dentro de no mucho, estamos trabajando para que salga la nueva versión. En esta estrategia lo que se pretende es plasmar los intereses y las prioridades, las necesidades de las Fuerzas Armadas y, y orientar tanto a la industria como a las universidades, como al mismo ministerio, en qué línea se quieren trabajar y en qué línea debemos poner más esfuerzos. ¿Qué más? La implementación de esta política pasa en primer lugar, por la implementación
nacional. Entonces, en esta implementación nacional, lo importante son cuatro brancas, que es el desarrollo tecnológico, la experimentación, la innovación y la cooperación internacional, en último lugar. Que no es que sea menos importante, pero tenemos más necesidad de mejorar nuestra base nacional y nuestra autonomía más que la internacional. Aquí se pueden ver ejemplos de desarrollo de diversos, por ejemplo, aquí se puede ver el VALSUB, una de las válvulas del S-81, del submarino fabricado en Navantia, que es innovador porque no existían, que pudieran aguantar esas profundidades y a partir del desarrollo nacional hemos obtenido pues, buenos productos. En experimentación lo mismo, distintos, el Rapaz, el Barracuda, son distintos proyectos que esos demostradores han podido experimentar y sacar nueva información. El programa Coincidente es una de los proyectos nacionales. Coincidente es el anagrama de la cooperación, investigación científica y desarrollo de tecnologías de estrategia, Coincidente. Y, y el objetivo de ahí es crear como una especie de concurso, seleccionar las mejores propuestas, cofinanciarlas desde el ministerio, es decir, no es solo una subvención directamente, la empresa de poner una parte, está ronda entre el 30 y el 80%, pero bueno, suele estar más entre medio, entre el 60 o así. Y la duración media de estos proyectos es de 2 a 3 años, o sea, tampoco es a muy largo plazo. Y ¿qué más? Vale, por ejemplo, del coincidente podemos encontrar estas distintos proyectos que, como veréis, van de muchas temáticas distintas, aunque lo que está predominando ahora es la inteligencia artificial, la realidad virtual, análisis, informáticos, todos es como el tema más de moda, digamos, pero el coincidente también saca proyectos de cualquier necesidad que tengan las Fuerzas Armadas y para ello se financia. Nacionalmente también es muy importante relacionarse y coordinar actividades con las distintas asociaciones y organizaciones eh, versadas en defensa, como puede ser el TEDAE, que es la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, la Fundación Círculo, con la que el Ministerio trabaja muchísimo, AESMIDE o la Fundación FEINDEF, que celebra la feria bianualmente, este año en mayo, 12, 13 y 14 de mayo, es la feria FEINDEF, en la que habrá un espacio de innovación más o menos novedoso. Será novedoso la manera de hacerlo, pero el espacio ya existía y que puede ser muy interesante a quien le interese asistir, estará muy bien. Eh, en la cooperación internacional. Aquí los organismos principales son la Agencia Europea de Defensa, por un lado, la EDA, la Comisión Europea y la OTAN. La OTAN tiene distintas iniciativas. Diana, por ejemplo, es la de innovación, que esta hablaré más adelante. La STO, que es la Organización de Ciencia y Tecnología, que es puramente como digamos, académico. De ahí no salen proyectos, no hay financiación, no hay dinero, pero se ponen en común los conocimientos de todos los países y expertos para mejorar en el conocimiento y avanzar juntos. De la Comisión Europea, por ejemplo, depende el Fondo Europeo de Defensa, el EDF, que sí que tiene dos vertientes, una de research, solo de investigación, y una de desarrollo. Se dedica 8.000 millones de euros, un 33% se dedica a investigación, que eso es fondos 100% de la Comisión Europea, y el 66,6% restante, acciones de desarrollo, que eso se cofinancia junto a los estados en diferentes cantidades. Las convocatorias son anuales y la Subdirección General de Platín tiene las funciones de organizarlo, tramitar documentación y apoyar a las empresas y se pueden incluso elaborar cartas de apoyo si la empresa cumple con una de las necesidades
por ejemplo, que aparecen en la ETIT, en la estrategia, pues desde el ministerio se puede apoyar, enviar una carta de apoyo diciendo, esta empresa está proponiendo algo que a nosotros nos interesa nacionalmente, y eso es una pequeña ventaja. En, en innovación, que es mi subunidad, principalmente existen el GEDI, que es el Hub de Innovación de la Agencia Europea de Defensa, creado en el 2022, o sea que es bastante reciente. El EUDIS, el esquema de innovación, que este depende de la Comisión Europea. Estos dos todavía ya están haciendo cosas y hackathons y diferentes eventos, pero también están arrancando. Y Diana, que también está arrancando, pero por lo menos ya ha sacado dos. Estamos ya en la segunda convocatoria. Diana es una aceleradora, es Defense Innovation Accelerator North Atlantic, es el acrónimo, y básicamente saca unos retos. A esos retos se presentan empresas. No hay limitación de tamaño de empresa, pero está orientado a startups. Si se presenta una gran empresa no tiene sentido. Está dividido en dos fases. La primera dan 100.000 euros durante 6 meses, además de mentorización tanto financiera, de empresarial. Es para hacer crecer a las empresas, que sean muy pequeñas. Y luego una segunda fase en las que sean seleccionadas se dan otros 300.000 euros y otros 6 meses también con centros de ensayo y la posibilidad de demostrar que funciona la idea. También está el Fondo de Innovación de la OTAN, que al final tengo una diapositiva muy corta, que no está relacionada con Diana, pero no son independientes, completamente independientes. Por ejemplo, en el Fondo de Innovación de la OTAN, la representación del Ministerio la tiene la DIGENECO, la Dirección General de Asuntos Económicos, con nuestro apoyo. Y en Diana nosotros tenemos Platín tiene la representación principal con apoyo de DIGENECO en el Comité Financiero. El año pasado se creó por primera vez el Premio a la Innovación en las Fuerzas Armadas, que está pensado para personal del Ministerio, ya sea militar o civil, presente ideas que haya desarrollado o en el desarrollo de su trabajo. No es para salir fuera ni nada, es para mejorar su propio trabajo y el del resto de unidades con algo innovador que hayan tenido. Y el año pasado fue el primer año y tuvo mucho éxito y lo vamos a ir repitiendo anualmente. Por ejemplo, en la aceleradora Diana tenemos una aceleradora nacional, una sede que está compuesta por INCIBE y por la UPM. Es conjunta, no son dos separadas y, y bueno, puede aceptar pues todas las tecnologías que la UPM da un abanico muy ancho. INCIBE más es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y está más orientado pues a tecnologías ciber. Y luego centros de ensayo sí que se han unido el canal de ensayos hidrodinámicos del Pardo, el CEIPAR, que es del INTA, dos centros de ensayo del Ejército del Aire, el CIMA y el CLAEX, dos de la UPM y 7 de Telefónica. Porque que esto se va abriendo anualmente o bianualmente, la convocatoria, a que más entidades, o pueden ser universidades o empresas, se apunten y den sus servicios, ofrezcan sus servicios que ya funcionan, o sea, no crear nada aparte, a la red Diana y a la alianza. El Fondo de Innovación de la OTAN, como decía, es el primer fondo capital riesgo eh, participado por naciones, no exclusivamente por naciones, también hay otros limited partners, pero no, pero es el primero que están todas las naciones, no todas las de Diana, o sea, no todas las de la OTAN, perdón, pero sí en vez de 34 hay 25 ahora que se han metido en el NIF. Entonces es una iniciativa que complementa a Diana para una vez se ha pasado el proceso de aceleración, aparte de los 100.000, los 300.000, luego puede venir el NIF si le interesa la idea y es un fondo de 1.000 millones. O sea que pueden ayudar mucho a las startups y las empresas que salgan. Eh, Antes he mencionado el sistema de observación y prospectiva tecnológica, que es dentro del área nacional, aunque da apoyo a todo lo internacional. Son un grupo de expertos del ministerio, uno en cada tema, pues uno en navales, uno en sistemas terrestres, aviónica, cuántica, hay de muchos, 20 y pico, y son los encargados de darnos apoyo
a las diferentes unidades a nivel técnico, de saber si las propuestas, por ejemplo, presentadas en coincidente, por ejemplo, las diferentes propuestas, si realmente tienen una utilidad tecnológica y una aplicación en defensa. Y luego además también asesoran y participan como he dicho, por ejemplo, en la STO, en los comités de ciencia y tecnología de la OTAN, también van ahí a aportar su conocimiento. Eh, por parte de nuestra subdirección y un poco del ministerio, pero principalmente de la subdirección, difundimos todo a través de publicaciones o jornadas y talleres en el portal de tecnología e innovación, que es tecnología e innovación todo junto. Si lo buscáis en Google les saldrá, y ahí se publican todas las ayudas que da el ministerio a I+D, se publica el coincidente, el EDF, el premio Innovación, cuando hay cosas de Diana nuevas también, ahí se puede estar al tanto de ver si alguien puede estar interesado, tiene una idea, tiene una startup y puede contactar con nosotros y nosotros le podemos guiar a través de si se quiere presentar a iniciativas internacionales como Diana o como otras que he mencionado. Y luego en el DSEID, en el Congreso Nacional de I+D de Defensa, que se celebra anualmente, más o menos en noviembre. El año pasado fue en Hagen y, y este año también caerá sobre noviembre. Y eso es todo. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Luis por tu presentación y pasamos el turno a la doctora Natalia Utrero. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, ¿Se me oye? Ah, Quería dar las gracias a la facultad por la invitación, por la amable invitación en la persona del decano. Y yo voy a hacer una pequeña panorámica de qué es cuando hablamos de industria de defensa, a qué nos referimos desde un punto de vista quizá menos práctico y más académico, pero que voy a intentar demostrar que tiene consecuencias para nuestra vida y nuestro bienestar. Y luego pasaré a dar algunas pinceladas de la industria española y de lo que aporta. Esta sería un poco el índice. Bueno, en primer lugar, la industria de defensa es un sector, digamos, que tiene, podemos decir que tiene mala prensa, o es digamos, sí, mala prensa. Hay ciertos problemas éticos también con el producto que desarrolla la industria de defensa, pero es un sector que tiene una importancia económica, como intentaremos demostrar entre el profesor Callado y yo, y tiene un interés estratégico fundamental y es un poco como interés estratégico en el sentido de poder conseguir una cierta autonomía, poder defender los valores que tenemos, nuestra forma de vida y también la Constitución. El propio objeto del sector hace que sea el propio producto que se está, digamos, produciendo, hace que sea un sector altamente regulado, no solamente en España, sino en el resto de países. Y como veremos más adelante, ha sido un sector también protegido. Lo que pretende el sector defensa, como veremos, es conseguir, digamos, mantener la soberanía de las sociedades, mantener la independencia. Y por tanto, si no queremos que nuestra defensa dependa de otros, tenemos que conseguir ser capaces de, como dice la transparencia, tener una cierta ventaja operativa. Y por ello, los sectores nacionales han sido altamente protegidos, no solo en el caso español, sino también pues, en el caso americano o en el caso de otros países europeos. Es un sector que tiene toda una serie de regulación a la hora de contratar. El principal cliente es el Ministerio de Defensa. Como organismo público debe cumplir todas las normas de contratación pública. Y bueno, he traído aquí un poco un resumen también que nos ha explicado el ponente anterior de todos los pasos que se tienen que seguir antes digamos, de poder contratar. Y todo tiene sus procedimientos. Y es un sector que es heterogéneo. Si preguntásemos, no en las primeras filas, sino al final, si yo os preguntase
¿Qué productos fabrica la industria de defensa? Seguro que me sabéis decir, pues, a bombas, me sabéis decir cazas, a submarinos, que se ha hablado del S-80, pero también, por ejemplo, ¿qué creéis? No sé si se ve bien la segunda foto en el centro arriba, ¿qué creéis que es? Ahí al final. ¿Alguien se atreve? Estos paquetitos verdes. Hay una mano. ¿A alguien se le ocurre? Lo que no veía la mano. Comida. Sí, señor. Comida para las operaciones de paz o para las misiones que tienen las Fuerzas Armadas. Otro sector importante es el textil, la ropa que llevan nuestros soldados y que no es el mismo material si van a hacer pues una misión en el Sahel o si tienen que ir a Ucrania. El material que tiene el tejido que deben de llevar los trajes es distinto. O el que tenéis ahí, ¿no? Estas innovaciones que hay en los habitáculos y, y los edificios para móviles, poder construirlos rápidos, montarlos, desmontarlos, que sean eficientes desde un punto de vista energético, que no gasten demasiada energía. Por tanto, es un sector muy heterogéneo, ¿eh? No solamente son lo que solemos pensar. Y aquí entra otra característica muy importante del sector, que es la dualidad, que es el doble uso, que serían estos productos inicialmente fueron desarrollados quizá con un fin más militar, pero que luego han sido adaptados a la vida civil. Los ejemplos más importantes o que son más conocidos son la red Internet. No sabemos vivir sin red ahora, sin buscar, ¿no? Busca en Google cualquier información y esto fue un desarrollo inicialmente militar de los Estados Unidos. Y el GPS. Algunos salís de casa, ya nadie utiliza ni planos de metro, va a una ciudad, no tiene ningún problema, ninguno nos perdemos con el GPS. Pues esto es también un invento militar. ¿De acuerdo? Entonces es un sector, como digo, muy heterogéneo y que realmente tiene importancia en nuestras vidas, en vidas, digamos, cotidianas. Si pensamos en el sector industrial, es un sector que es muy globalizado. Cuando digo globalizado, quiero decir que hay un importante comercio internacional. Desgraciadamente, parte de este comercio internacional está asociado a conflictos bélicos o amenazas, a potenciales amenazas. Y entonces ahí se puede ver, si miran en el gráfico, pues se puede apreciar que con la caída del muro hay una caída parecía que, ¿no? Con la caída del muro de Berlín a finales del siglo XX, parecía que entrábamos en una época de un contexto geopolítico más tranquilo y hay una caída en el comercio internacional y está repuntando desde el siglo XX, ¿no? Desde el XIII sobre todo, la primera, digamos, incursión en Ucrania, el primer conflicto Ucrania que empieza en el 2013 hasta ahora, pues sigue aumentando, ¿de acuerdo? Es un sector que es concentrado, no todos los países han sido capaces de desarrollar una industria, que es una industria con capacidad de innovación, con capacidad de desarrollo de productos novedosos, de innovación y por tanto de vender los productos fuera de sus propias fronteras. El principal país exportador es Estados Unidos, pero aquí tenemos a España con el 2,7, está ya desde hace pues 2 décadas, está entre los 10 primeros exportadores de productos relacionados con la defensa. Esto sería, digamos, una panorámica un poco general. Otra característica es lo que tienen aquí, es un sector opaco en el sentido de que no siempre las innovaciones que podían tener un efecto beneficioso para la sociedad han llegado de forma rápida. Las innovaciones suponen que voy a tener una ventaja competitiva respecto a mis posibles enemigos o a posibles amenazas, y entonces los países intentan preservar parte de estas innovaciones.
Y sí que, bueno, pues se ha encontrado que innovaciones que podían, por ejemplo, Internet, ¿no? Que podían mejorar la vida de los ciudadanos han tardado en llegar al resto de la sociedad. Esto es una tendencia que está cambiando con el doble uso, pero históricamente sí que se observa esta demasiada separación entre el sector militar y el sector comercial o civil. Es un sector que también ha tenido, sigue teniendo muchas puertas giratorias, ¿no? Unas prácticas dudosas de personas que estaban pues en organismos de decisión, por ejemplo, Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es el principal inversor, luego pasan a empresas, ¿no? Que son suministradoras y eso ha hecho que también hay una cierta, bueno, pues un cierto recelo con el sector. ¿Qué pasa en el caso español, ¿no? ¿Qué podemos decir o qué podemos aportar sobre el caso español, alguna característica adicional? Bueno, esto lo tienen, el primer párrafo es una cita de uno de los informes sobre la industria española de defensa. Es en la introducción donde la secretaria de Estado presenta el informe. Y entonces en esta presentación la secretaria de Estado dice, la industria de defensa es una capacidad operativa más de las Fuerzas Armadas, al servicio de la seguridad y la defensa de los ciudadanos y los valores constitucionales, ¿no? Contribuye al incremento de la capacidad innovadora y tecnológica del país y es misión del Ministerio de Defensa potenciarla y orientarla. Esto es una cita reciente, creo que es del informe del 21, del 22, pero lo cierto es que proteger o impulsar a la industria de defensa ha sido una política activa del Ministerio, sobre todo desde la transición, o me voy a ceñir a lo que voy a contar, está sobre todo asociado al periodo que empieza a finales de los 70. Se considera que el país en ese momento no está retrasado en términos tecnológicos y que la industria de defensa puede aportar a la mejora de la capacidad tecnológica del país. Y hay una apuesta firme y una apuesta muy activa. Sí que es verdad que los resultados han tardado en llegar. Hay muchos informes que demuestran que las primeras inversiones quizá no estuvieron bien definidas o también que no había una masa crítica para recibir esas inversiones. Pero lo cierto es que a día de hoy pues es un sector activo. Estos son datos del 2000, un sector muy activo. Datos del 23 pues genera 10.609 millones, 0,7 del PIB. Efecto directo es 4.600, pero tiene el efecto de arrastre es muy importante, 6.000 millones. Estos serían los principales sectores: aeronáutica, defensa terrestre naval, luego seguridad y luego espacio. Aeronáutica y espacio están en los extremos porque podríamos sumar también el efecto que tiene la aeronáutica civil y el espacio civil, que es un sector muy permeable, el aeronáutico y espacial. Y siempre según estos son datos de Price, de un informe de Price para TEDAE, que es la principal patronal del sector, pues por cada euro, digamos, que se genera de manera directa, hay una contribución al PIB de 2,3 euros. O sea que es un sector que está aportando rentabilidad a la economía. Si nos fijamos qué está vendiendo el sector, en esta idea de que es un sector heterogéneo, pues hay un 11% que son ventas directamente a defensa y el resto de las ventas de las empresas que están asociadas al sector serían ventas civiles. Luego ¿no? Es una demostración de esta heterogeneidad o esta diversificación también para el caso español. Y mirando simplemente las ventas de defensa, centrándonos en las ventas militares, pues uno pensaría que el principal cliente es el Ministerio de Defensa. Y sin embargo, pues el 23% son ventas al Ministerio de Defensa y el resto son a exportación. ¿De acuerdo? ¿No? Esto vendría a corroborar esa idea de que la industria está entre los principales exportadores a nivel mundial. Empresas reconocidas,
pues tenemos a Airbus, que forma parte del consorcio europeo, Indra también, que es una empresa tecnológica, Escribano. Aquí algunas, el 71% está relacionado con el sector aeroespacial, 9% naval con Navantia y luego 2% el sector más armamentístico. ¿Qué pasa con estas exportaciones? Pues estas exportaciones, no sé si decir que podría ser un poco engañoso el todo, tenemos casi el 80% de exportaciones, pero si nos fijamos, gran parte de estas exportaciones es gracias a programas de cooperación. 63% de las exportaciones son con programas de cooperación, que ha explicado Luis, y que derivan también de esa actitud activa que ha tenido el Ministerio de Defensa. También mirando cómo se reparten esas exportaciones, pues hay 133 empresas que están exportando, pero el 90% de las exportaciones las hacen 8. Luego también en el sector español es un sector que está concentrado en, tenemos unas grandes empresas y luego pymes que están colaborando también. Y ahora que no funciona, ahora. Entonces, ahora en mi tercera parte de esta charla quería poner un poco de manifiesto, poner en valor la aportación o el papel que ha tenido el Ministerio de Defensa en estos datos globales de la industria. En concreto, el Ministerio tiene muchas iniciativas, como hemos podido apreciar. Quería destacar 3, que son las que he analizado con más detalle. La primera es un nuevo cambio, un nuevo marco en el procedimiento de adquisición del Ministerio, que tiene lugar en el 2011. El segundo, colaboraciones público-privadas, que es algo que ahora también está muy de moda. Las colaboraciones público-privadas, en este caso tecnológicas, pequeños contratos tecnológicos. Y el tercero, pues parte de la internacionalización. Entonces, en el año 2011 ya, no sé si se nos ha olvidado también, estábamos inmersos en una crisis económica muy, muy importante, con muchos recortes presupuestarios y los hombres de negro ahí un poco también acechando. Entonces el Ministerio se aprueba una reforma del proceso de adquisición de armamento y material, que es la instrucción del 67/2011, y el principal objetivo era reducir costes. Había otros objetivos relacionados, que era intentar monitorizar o incentivar mejor el I+D que hacían las empresas e intensificar el control del desarrollo de los productos. En el 2014 hay una reforma posterior que incrementa la centralización del proceso en la Dirección General de Armamento y Material y en la Subdirección de Programas. Y entonces lo que nosotros nos planteamos ver es si estos, dado que es una industria que tiene tanta relación con el ministerio, que en principio es su cliente, el primer cliente o digamos, el cliente que define los tipos de contratos o los tipos de convocatorias, si esto había tenido algún efecto entre las empresas de la industria. Entonces, para ello clasificamos a las empresas de la industria en función de cuánto estaban contratando con el ministerio, los contratistas o las empresas cuyo resultado depende más del ministerio frente a las que depende menos o están más diversificadas. Y utilizando técnicas estadísticas vemos a ver qué ha pasado en estas empresas una vez que se aplica el nuevo procedimiento y cambia toda la relación que tienen con el ministerio. Son más rentables, son más productivas, son más eficientes. Y bueno, lo que encontramos es no hay mejoras en la rentabilidad de estas empresas que sean significativas, pero sí que encontramos que hay una mejora diferenciada en la productividad de las empresas que contratan más con la administración, una vez que se cambia todo el proceso y todo el sistema de control del ministerio a estas empresas. Y sobre todo, también analizamos si hay diferentes efectos en empresas grandes y pequeñas y vemos que son las empresas que son más grandes las que, digamos, sí que se adaptan mejor y tienen estas mejoras de productividad.
Y controlamos también por el hecho de que las empresas no se hubieran podido adelantar a estos cambios, hubieran tenido información y entonces se hubieran adaptado antes de que aparece la normativa. Hay una serie de controles que nos confirman que los resultados son bastante robustos, que si mejoras el control o intensificas el control, las empresas, pues, una expresión igual no muy adecuada, ¿no? Se ponen un poco las pilas e intentan responder a esta mayor control desde el ministerio y desde la DGAM. También otra cosa que nos interesaba era analizar no los grandes programas que sí que han tenido, han estado más en el foco, los grandes programas de armamento y se ha analizado mucho, pues si ha habido sobrecostes, si ha habido problemas o no de gestión. Nos interesaba ver un poco los contratos menores, digamos, de tipo tecnológico que había hecho el ministerio. Entonces, a partir de información de un periodo muy largo, un periodo que cubre los primeros 2000 con un presupuesto sin restricciones, los años de la crisis con muchos recortes y luego los años un poco de recuperación, pues intentamos ver qué había hecho el ministerio en términos de colaboración tecnológica en contratos menores. Conseguimos información de 334 contratos, am, y vinculamos la información, digamos, más del BOE, de qué tipo de contrato había que hacer, con quién había sido la empresa que había ganado el contrato. Y entonces ahí pudimos ver un poco qué estaba pasando, qué estaba haciendo el ministerio y nos encontramos que hay unas empresas que son, digamos, las empresas clásicas, que son los socios del ministerio, que también acuden a través de filiales a este tipo de colaboraciones, pero que en estos años se están incorporando nuevos socios, se están incorporando a empresas más pequeñas. El ministerio parece que está abriendo un poco las relaciones, no solamente también a empresas, sino a centros de investigación y a grupos de investigación de las universidades, sobre todo en la última parte. Y eso lo interpretamos como que el ministerio también está incrementando o dando mayor importancia a la dualidad, a que haya más relación entre las tecnologías civiles y militares y que sea un sector un poco más permeable con el resto de instituciones de investigación nacionales. Y analizando la última parte o el objeto de los últimos contratos, lo que vemos también es que aumenta la coherencia o aumenta la relación con las áreas funcionales los objetivos, las metas tecnológicas que se plantean desde la estrategia de I+D y la estrategia tecnológica que nos has comentado, ¿no? Las comunicaciones, las plataformas, etcétera. Encontramos a través también de diferentes técnicas que aparecen tres grupos de colaboraciones y a lo largo del tiempo, pues las colaboraciones en software y en comunicaciones que, que son más duales, también más de doble uso, pues adquieren mayor importancia. Y bueno, por último, llamar un poco la atención, ya no sé si yo me he extendido mucho, ya estoy casi acabando, llamar la atención sobre la internacionalización. Es cierto que digamos que los últimos acontecimientos han hecho que Europa empiece a desarrollar una política de defensa común. La defensa había quedado fuera de los pilares, digamos, o de las actividades de la comisión, era algo que seguía siendo más nacional. Y a partir bueno, de la década de los 2010, primero con Federica, no, Federica, no, con la vicepresidenta de la Comisión, Mogherini, y la representante de Exteriores, Mogherini, y luego con Borrell, pues la Comisión empieza a intentar desarrollar una política común de defensa. Y dentro de esa acción común, pues la innovación y el desarrollo de capacidades para intentar preservar la autonomía europea y la soberanía y los valores europeos, pues adquiere más importancia.
Entonces, bueno, ha habido varias fases, como ha explicado. Yo aquí quería resaltar que España ha conseguido en las fases preparatorias, pues participar en casi 50% de los proyectos. Los que están en negrita los han liderado empresas españolas. Y luego, en el caso del Fondo Europeo de Defensa, pues España ahora está en la actualidad participando en el 73% de los proyectos europeos. Como ha explicado Luis, este fondo europeo tiene una parte de dinero que viene de la Comisión y una parte de dinero que ponen, digamos, sobre la mesa los países que participan. España ha puesto alrededor de 200 millones y los proyectos en los que participa la industria pues están valorados en 1.900 millones. Todavía no podemos tener una valoración de la rentabilidad de estos proyectos, pero sí que, bueno, podemos intuir que esto va a generar un efecto en el PIB, va a generar empleo, etcétera. Y una buena noticia es que mientras que en los años 90 las empresas españolas participaban en las partes de los proyectos que tenían menos valor añadido, que era algo que comentaban siempre los oficiales del ministerio, ¿no? Decían, es que nosotros estamos participando ahora haciendo, ah, a veces se decía, lo que no quiere hacer Francia o lo que no quiere hacer Alemania. Y ahora en estos proyectos, pues España y las empresas españolas, pues GMV, por ejemplo, o Sener, está participando del proceso que está genera mayor contenido tecnológico. Entonces esto, pues es muy pronto, pero bueno, digamos, hay margen para analizar a ver qué efectos va a tener en el futuro. Y quería acabar con algo un poco más lúdico, no sé si más lúdico, pero algo que nos llamó la atención también. Trabajando 10 años en el Centro Universitario de la Defensa, uno conoce los entresijos del ministerio y se entera que en el ministerio hacen cosas muy interesantes y muy inesperadas, como tener un cuerpo de sociología muy, muy importante, un cuerpo de sociólogos del Ejército de Tierra, que es muy dinámico, investiga en liderazgo, hace cosas muy interesantes, o que, por ejemplo, hay un plan de diplomacia de defensa que a una persona del mundo civil que no haya tratado con los militares puede decir, esto es antónimo, ¿no? Defensa y diplomacia parece que no pueden ir de la mano. Y había un plan de diplomacia de defensa que puso en marcha Karma Chacón cuando era ministra. Y, y bueno, nosotros dijimos, ¿qué hacen estos diplomáticos de defensa? Hacen un montón de actividades, sobre todo relacionadas con las misiones de pacificación, con estos países que han tenido un conflicto, o salen de una dictadura, intentan ayudar a la modernización de los cuerpos de seguridad y de defensa de los diferentes estados. Y luego también tienen los agregados de defensa. Y ahí dijimos, uy, ¿qué hacen los agregados de defensa? Y bueno, vimos también que los agregados, que están repartidos en todo el mundo, a veces están solamente por ejemplo, Chile está en Chile, pero también da servicio a los países de alrededor. Pues que esto ha conseguido que mejoren las exportaciones de las empresas españolas en estos países, ¿no? También analizado bueno, con técnicas, digamos, estadísticas y mirando si había un efecto diferencial, si el agregado está en plaza o si es alguien que se desplaza o así, ¿no? Entonces es algo interesante, los agregados son una figura que también han tenido una cierta controversia, si son embajadores de España o son embajadores de las empresas. Y ha habido momentos que se han reducido, se han aumentado y bueno, esto es otra cosa que es interesante también. Os animo a los estudiantes a que entréis en el Ministerio de Defensa y veáis posibilidades laborales, porque es un gran empleador de personal civil y muy interesante. Y esto es todo. No sé si he hablado demasiado. Sí, sí, ya ves. Muy bien, muchas gracias, Natalia, por tu detallada presentación y pasamos a la última ponencia antes de entrar en el debate. El doctor Francisco Callado.
como soy el último, espero no durar mucho y así podemos pasar a las preguntas que seguro que son un poco más interesantes. Bueno, mi presentación es un poco eh, como el seguimiento de la que ha hecho Natalia. Llevamos trabajando juntos a unos años sobre defensa y me voy a encargar de ver un poco el impacto, por un lado en general sobre la economía, pero también el impacto de la inversión en I+D en defensa, en la empresa y en la economía. Es decir, si esa inversión de I+D que está realizando la industria de defensa va a tener un efecto o tiene un efecto sobre, en este caso, la industria de defensa y ese efecto puede mejorar la economía. Entonces, el índice que voy a seguir es el siguiente, una pequeña introducción. Hablaré un poco más de lo que ha hecho Natalia sobre el gasto de defensa. Veremos cómo se puede o cómo podemos medir o hasta dónde llega el impacto económico de la industria de defensa. También cuáles son los efectos que pueden tener el desarrollo tecnológico asociado a la industria de defensa. Y por último veremos los resultados de un trabajo que hicimos sobre este tema. Esto ya se ha comentado un poco en las dos presentaciones anteriores, pero bueno, la contratación pública no es solo contratación, no solo tener la parte de necesidades públicas del Estado, sino que además es un instrumento, por un lado, para la innovación y por otro lado, para la transformación industrial. Y como se ha comentado en las dos presentaciones, en el caso de la industria de defensa, esta es una parte incluso más importante de transformación y de fomento de la innovación para poder tener esa base industrial de defensa que nos permita ser más independientes frente a los posibles problemas que se puedan plantear. Entonces, estos sistemas de contratación tienen un porcentaje muy elevado, representan un porcentaje muy elevado de la contratación pública y, como ya se ha comentado también, ahí tienen un componente específico y tecnológico que se va desarrollando y que, por tanto, forma parte de esa contratación pública y de ese trabajo que se realiza por parte en este caso, de los ministerios. En cuanto al gasto de defensa, ¿cuánto se invierte en defensa? ¿Se invierte mucho? ¿Se invierte poco? Pues vamos a ver algunos datos para ver dónde estaría el presupuesto más o menos del Estado español en cuanto a defensa, cómo de lejos estamos de otros países o de otras organizaciones y ver en qué situación está. Estos serían datos de la OTAN. Sería la evolución del gasto de defensa sobre el Producto Interior Bruto estaría el de Estados Unidos, que es el más alto de los países que están dentro de la OTAN. Luego estaría el total de la OTAN, la media, que estaría por encima del 2%, que se supone que es el objetivo que tiene la OTAN para todos los países que forman parte de la organización. El caso español estaríamos por debajo, cercanos al 1,5%. Y lo que se ha visto es que si en la OTAN se elimina Estados Unidos, solo se tiene en cuenta Europa y Canadá, se estaría acercando de alguna manera al 2%. ¿Vale? Esto está ahora en debate desde la entrada de Trump y de algunas declaraciones que se han hecho sobre esta parte. Entonces, parece que en el caso español no estaríamos cerca de ese 2% que se supone que es, de alguna manera, el compromiso que ha tomado el país con respecto a la organización de la OTAN. Si añadimos algún país más, si ampliamos el gráfico, esto ya ha aparecido también en la presentación de Natalia, como hubo una bajada importante a partir de la parte final del siglo. Y tenemos los picos, sobre todo, de la Federación Rusa de los últimos años, con la guerra de Ucrania. Y como vemos, salvo Francia, que parece estar, Italia, que ha crecido un poco más al final, la mayoría de países europeos están cerca de la zona en la que se encuentra España. Si vemos los datos para el último año, claramente Rusia estaría muy por encima, más del 5%. Estados Unidos sería el país que sigue y España estaría más o menos alrededor del 1,5%, cuando en teoría el 2% sería. Se invierte en defensa y se invierte, pero realmente no estaríamos cerca o no estaríamos cumpliendo de alguna manera el compromiso con las organizaciones en las que participamos. Una vez visto cuál es ese gasto en defensa, vamos a ver qué efecto ha podido tener o qué efecto tiene ese gasto del ministerio en la economía, si influye o no influye en el crecimiento y cuáles son las características, si influye en el empleo, cómo influye y cuáles son las características de ese empleo que genera en este caso la industria de defensa.
Este dato ya lo ha presentado Natalia, que sería el impacto total que tiene en el Producto Interior Bruto la industria de defensa. Y aquí lo tenemos, en lugar aparte del valor total, tendríamos el impacto que tiene en las principales comunidades autónomas en las que hay una mayor presencia de esta industria, ¿vale? El caso más significativo sería la Comunidad de Madrid, donde cerca del 30% del PIB industrial de la región se corresponde con la industria de defensa. Las diferentes regiones. Andalucía también tiene un impacto importante, cerca del 14%. Y el resto, no es que en el resto de España no haya industria de defensa, pero el impacto es mucho menor. Se centra en más o menos unos 1.704 millones 4.000 millones de euros el impacto total en el PIB. Por tanto, como ya ha comentado Natalia, y como vemos aquí en diferentes puntos de la geografía, tenemos un impacto importante. ¿Cuánto empleo genera este sector? ¿Cuánto empleo y qué tipo de empleo? O si es un empleo interesante o si es un empleo de baja cualificación o por el contrario es un empleo que tiene alta calificación y por tanto es un empleo que tiene una contribución mayor. Pues en total, la contribución total de la industria de defensa en España, en el último año, el 23 creo que son 121.000 empleos, ¿de acuerdo? Directos, indirectos o inducidos. Ese sería el impacto total. Como hemos hablado, aparecen también las mismas distribuidas entre las diferentes partes de esa industria de defensa. Por cada empleo que genera la industria de defensa de manera directa, se generan hasta 3,6 empleos de manera indirecta e inducida. Por tanto, hay un efecto multiplicador importante de este esfuerzo o de esta presencia de la industria de defensa en la economía en general. Y quizá un elemento importante en este empleo no es solo que hay un número de empleos relevantes, sino que si miramos la productividad por trabajador en la industria de defensa y la comparamos con la media de España y la media de la industria, lo que vemos es que es un 80% superior al equivalente de la media industrial en España la productividad por trabajador. Por tanto, no es un empleo de baja cualificación, sino todo lo contrario, y es un empleo que genera o que tiene una productividad muy alta. No solo esta productividad, probablemente es detrás de esta productividad, ya que se necesita o es un empleo de alta cualificación. Es un empleo de alta cualificación y, por tanto, esa alta cualificación es la que hace que la productividad sea mayor en el empleo general. Este es simplemente un ejemplo de una noticia relacionada con la industria de defensa, sobre la construcción de las fragatas F-110, a partir del 2000, la entrega del 2025, y bueno, se habla en esta noticia de que se generaría alrededor de 8.000 puestos en la zona o donde se van a construir estas fragatas por los contratos entre el Ministerio y Navantia, que es la empresa encargada de su construcción, hasta 2025, pero que se prevé que ese contrato llegase hasta 2031. Y ahora vamos a ver si tiene efectos sobre el desarrollo tecnológico y si al final tiene un impacto positivo o no las actividades que realiza la industria de defensa relacionadas también con el I+D. Esto también se ha comentado, la parte dual de estos ejemplos tienen un poco de tiempo, pero si es que todos podemos salir un día con un abrigo, coger un todoterreno, llevar un reloj de pulsera y poner el GPS para llegar a algún sitio, ¿eh? Pues esas 4 cosas aparecieron primero por tecnología I+D militar y se han trasladado a la vida civil. Y por tanto, hay una parte importante de ese esfuerzo que se hace de I+D en la industria de defensa que luego revierte directamente en la vida civil y por tanto que mejora también la vida de los ciudadanos. En cuanto a porcentaje, ¿cuánto representa ese I+D del total del presupuesto que hemos visto en los primeros gráficos? Esto sería para la mayoría de los países de la OTAN y el caso español estaría, estoy haciendo como que en el caso de España estaríamos en un 30%, lo que se considera que es ese presupuesto que está relacionado más con el equipamiento de las Fuerzas Armadas y con la investigación y desarrollo.
En cuanto a los efectos de ese desarrollo tecnológico, tenemos que la industria de defensa y seguridad ha realizado una inversión total directa en I+D de 817 mil millones. ¿De acuerdo? ¿Cómo de importante es esto? Pues esto representa el 9% del total de inversión directa en I+D en toda España. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1 de cada 10 euros de los que se gastan en I+D en España lo estaría haciendo la industria de defensa. Por tanto, es una parte muy relevante de ese I+D que se realiza. Como vemos, y ya se ha comentado antes también, la parte de aeronáutica militar, que está muy prácticamente cohesionada con la aeronáutica civil, es uno de los elementos donde se realiza un mayor esfuerzo inversor en este sentido. Y vamos sobre los efectos de ese desarrollo, es decir, cómo ese desarrollo tiene efectos o no tiene efectos sobre, sobre la industria, sobre la economía o sobre las mismas empresas, si tiene ese efecto o no. Pues esto depende un poco también del tipo de industria y de cómo sean de intensivas en tecnología. Como hemos dicho, la parte de aeroespacial y sistemas de comunicación son muy altas en tecnología y, por tanto, necesitan un esfuerzo mucho mayor. Las actividades relacionadas con el armamento también tienen una intensidad tecnológica muy alta, mientras que hay otras actividades que tienen menor. Si miramos esos datos en el caso de la industria de defensa y seguridad, esa intensidad tecnológica, es decir, esa importancia del I+D en la industria, se sitúa alrededor del 10,15%. Cuando, si miramos esos datos en los sectores industriales con mayor intensidad en innovación en España, estaríamos casi en la mitad. La parte de productos informáticos y electrónicos, que sería la parte más importante, que tiene una mayor intensidad de I+D, estaría a medio camino de la que tiene la industria de defensa en el caso español. Por tanto, es una industria, dentro de que el I+D es importante en cualquier tipo de industria, en el caso de la industria de defensa es una industria con una intensidad tecnológica mucho mayor que el resto de sectores industriales. Aquí tenemos un poco la inversión en el gasto de I+D civil, cómo ha evolucionado en los últimos años. La diferencia entre esa I+D civil y con y sin los fondos de la Unión Europea, y quizá lo más importante sería que mientras que la inversión civil ha subido hasta un 122% con respecto a 2013, la inversión en I+D militar ha registrado un aumento mayor. ¿De acuerdo? Estaríamos aumentando o parece que hay un mayor esfuerzo de esa I+D dedicada a la parte de defensa que la que habría en el sector civil. Bueno, y la última parte es lo que comentaba al principio nos planteamos, mientras estábamos en el Centro Universitario de la Defensa, si este esfuerzo de I+D que hemos visto de una industria muy intensiva en innovación, que representa un 9% de la inversión total de I+D en España, si eso tenía un efecto positivo o no tenía, o cómo podía ser ese efecto de ese I+D en el resultado o en las rentabilidades y en el desempeño de las empresas. Entonces, vimos que habían diferentes tipos de resultados que se habían analizado. Normalmente los resultados de la I+D eran positivos, pero es verdad que en algunos casos se encontraba que no eran tan positivos como cabría esperar, o por lo menos como otros estudios reconocían. Entonces, lo que hicimos pues nos hicimos esta pregunta que aparece al final de la transparencia, es cómo de importantes serían esos efectos de la I+D con datos o en la industria de defensa, que es la que hemos visto que tiene una presencia mayor o una intensidad mayor en cuanto a innovación. Entonces, con unos datos que nos facilitaron en el Ministerio de Defensa, tuvimos acceso a todas las empresas que forman parte de lo que se consideraría la industria de defensa en España. Y dentro de esa base de datos tenemos información también sobre el tipo de I+D que realizan, el total de I+D y el tipo de I+D que realizan. Entonces, hemos podido identificar empresas que realizan solo I+D civil, con componente civil o con un objetivo civil, empresas que realizan solo I+D militar o I+D en defensa, y empresas que tienen los dos tipos de I+D, es decir, que tienen una parte de I+D que está más relacionada con defensa y una parte de I+D que está más relacionada con civil. Y a partir de esta información nos planteamos ver si
los tres tipos de combinaciones de I+D, es decir, solo militar, o sea, solo de defensa, solo civil, o empresas que a la vez conjugaban o intentaban tener esta idea dual de la inversión, no solo en defensa, sino defensa y civil a la vez, sí tenían un efecto diferenciador sobre el resultado económico que obtenían las empresas. Y en una transparencia, lo que obtenemos es que los tres tipos de empresa, es decir, la que realiza solo una I+D civil o con objetivo civil, la que realiza una I+D solo con objetivo de defensa y la que lo hace conjunto, las tres tienen un efecto positivo sobre las empresas. Es decir, que ese esfuerzo de I+D no solo va a beneficiar o solo va a crear mejoras en la producción y en los productos y en los servicios, sino que además va a hacer que las empresas tengan más rentabilidad y, por tanto, generen un mayor impacto económico y puedan, a la vez, probablemente seguir con ese esfuerzo de I+D y con la mejora en el futuro. Y también un elemento importante que obtenemos también, no solo que las tres son positivas, pero si miramos a la importancia relativa de cada una de ellas, resulta que las empresas que tienen el I+D que tiene un impacto mayor sobre el resultado empresarial es de las empresas que realizan las dos partes, es decir, que combinan a la vez una parte con un objetivo más de defensa y otra parte con un objetivo más de civil. Por tanto, esta idea dual que se ha resaltado antes en las presentaciones, parece que los datos lo que dicen es que realmente esa idea de dualidad entre el sector civil y el sector militar es la que estaría proporcionando un mayor impacto en la rentabilidad y en los resultados de las empresas frente a o bien solo civil o bien solo la parte de defensa. Es cierto que solo I+D de defensa y la dual están muy cerca. La que queda un poco más retrasada es la civil, que igual también tiene relación con con lo he presentado antes, y es que la intensidad y la parte intensiva en I+D y esta idea de una mayor tecnología en el caso de la industria de defensa puede estar o podría de alguna manera estar relacionado con estos diferentes resultados. Y en principio esta sería la presentación y bueno, muchas gracias. Muy bien, fantástica presentación también, doctor Francisco Callado. Y ahora vamos a pasar un poco al debate, ¿vale? Tenemos una serie de cuestiones que estaría muy bien que podamos entre todos resolver o al menos que aporten la visión tanto desde el Ministerio de Defensa como la visión más académica. Trataremos temas desde la relevancia del Ministerio de Defensa de España a nivel internacional, como su impacto en la economía y la rentabilidad empresarial, pero también sobre la empleabilidad, sobre el tipo de perfil que busca el Ministerio. Y si tenemos tiempo, tocaremos temas un poco más de actualidad, que por supuesto es algo que atañe directamente a este tipo de actividad y a este sector. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que entre todos podamos resolver es cuál es la relevancia del sector de defensa español a nivel internacional y cuáles son, digamos, sus puntos fuertes, sus puntos donde podríamos mejorar y hasta qué punto la colaboración con organismos supranacionales como la OTAN o la Unión Europea, nos puede ayudar o, por el contrario, generar tensión para el desarrollo de nuestra propia relevancia. Entonces, no tenemos un orden preestablecido. No sé si alguien quiere tomar la palabra primero. Luis, gracias. A ti. Claro, el sector español, nosotros como potencia en general dentro de la OTAN y dentro de diferentes organismos, seríamos la 10ª potencia más o menos, tanto en dinero aportado como en potencia militar y económica. Em, y eso más o menos se replica tanto en la OTAN como en la Agencia Europea de Defensa. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la OTAN son 34 países, pues tenemos una importancia mm, importante. Em, pero claro, sí que nos falta mejorar muchas cosas, especialmente en los temas más modernos como de innovación, porque aunque sí que participamos muy activamente internacionalmente, por ejemplo, en Diana somos el 7º país, o sea, estamos metiendo más dinero que lo que nos toca, y en el Fondo de Innovación de la OTAN somos el 3er país, o sea que también estamos metiendo bastante más de lo que nos toca.
que eso demuestra una buena voluntad de mejorar en ese campo. Pero nacionalmente estamos un poco quedándonos más atrás comparándonos con vecinos. Ya si nos comparamos con Estados Unidos, es otra liga, pero ya con vecinos cercanos, como puede ser Portugal, Italia o Francia, también estamos bastante atrás. Entonces yo creo que el tema de la cooperación internacional lo estamos tratando bastante bien, pero nos falta mejorar en el sector nacional de innovación. Muy bien, gracias. ¿Querías añadir algo? Sí. Yo quería casi preguntarle a Luis, sí, creo que lo has comentado un poco antes, si se podía utilizar este impulso que se le ha dado a la parte europea y internacional para tratar de arrastrar a la parte nacional a que llegue o sea, a que se acerque a esa presencia internacional que tenemos y que realmente sirva no solo porque siempre me acuerdo cuando empezó, cuando venía el Fondo Europeo que decían, no, es que va a haber mucho dinero en Europa y hay que ir a Europa, pero intentar que arrastre a la parte nacional y a la industria de defensa más, ese impulso que se le va a dar desde Europa. Sí, la verdad es que tenemos la intención como decía antes, de replicar estas iniciativas em, utilizando ya actores conocidos que están participando, por ejemplo, pues en las iniciativas internacionales. Ya que, por ejemplo, tenemos la UPM junto al INCIBE, están haciendo su convenio para trabajar hacia el exterior y que vengan startups internacionales, pues también, por ejemplo, queremos aprovechar esa mismo porque no lo hacemos nacionalmente. El problema ahora que es que como se está creando o se tiene intención de crear, pues falta financiación, falta personal, pero sí que ya estamos haciendo reuniones con em, distintos participantes, incluso también la industria grande, aunque nuestro objetivo es ayudar a las startups, necesitamos también a las empresas tractoras y a las Prime y a Telefónica y a Indra y a Navantia. Y las necesitamos también para que den mentorización, porque igual que lo hacen internacionalmente, funciona con la aceleradora, con mentores de cada país y con financiación conjunta. Entonces eso es algo que podríamos replicar aquí y tenemos la intención de replicar. Lo mismo, pues mentores nacionales, inversores nacionales. Se pueden buscar colaboraciones con otros ministerios, como el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el CEDETI. Bueno, estamos ampliando, pero sí, el objetivo es todo lo que nos estamos volcando en internacional, volcarnos también en lo nacional. Yo te quería comentar también una cosa que se dice siempre, ¿no? Que lo que consiguen las empresas españolas o lo que se ha ido consiguiendo también en términos de innovación comparado con el dinero que se invierte y con el personal que hay en el ministerio, ¿no? Si comparamos el esfuerzo que hace inversor que hace Francia, por ejemplo, comparado con el esfuerzo que hace el ministerio español, pues hay una diferencia importante y sin embargo parece que ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablas con el sector aeroespacial, que es muy, muy intensivo, pues esto te dicen, es que por cada euro que se invierte aquí se ha conseguido, ¿no? El miedo es este, hay que dar un impulso porque si no siempre vamos a ir detrás, pero sí que es verdad que... Claro, la cosa es que, como decías, por ejemplo, con Francia, y en general hablo de innovación porque es mi subunidad y mi tema, y porque es lo que nos falta. Tenemos pymes y industrias grandes, tenemos muy potentes. Eh, y startups también tenemos mucho potencial, sobre todo viniendo de universidades y de gente joven con muy buenas ideas, pero no nos podemos comparar con Francia porque, por ejemplo, Francia de innovación solo tiene una agencia con un presupuesto de 1.200 millones. Y aquí de innovación el presupuesto es cero. O sea, estamos muy lejos. Sí que tenemos pues presupuesto de I+D, pero de innovación no. Y personal, me tenéis a mí. Entonces, todo esto obviamente nunca llegaremos a alcanzar a Francia, por si ahora ellos tienen 1.200 millones, cuando nosotros lleguemos a esa cantidad, ellos ya estarán muy lejos. Entonces, por eso creo que el objetivo no es compararnos, porque puede ser peligroso, pero sí hacer que nuestra industria mejore y de verdad, yo que hablo con muchas startups,
muchas me han venido a decir, venga, me gustaría trabajar con defensa, ¿qué me ofrecéis? Poco o nada. Podemos apoyo, podemos orientación, mentorización, pero el dinero, que es lo que necesitan la mayoría de startups, ahora con el órgano de contratación, pues no podemos. Entonces hay que buscar un cambio de por vía subvenciones o otra vía para mejorar eso y que nacionalmente seamos más competitivos también. Bueno, entonces parece que hay como una, un problema de dualidad entre el enfoque internacional y luego el foco un poco más nacional, ¿no? Existe una tensión. ¿Cómo se puede balancear este doble objetivo de participar internacionalmente, que parece que sí que somos muy activos, pero sin descuidar nuestra autonomía, digamos, nacional? Claro, internacionalmente algunas de las iniciativas, entre comillas, estamos obligados a participar. Por ejemplo, en Diana participan todos los países de la OTAN. En cambio, en el Fondo de Innovación de la OTAN, en el que somos la tercera fuerza, como decía, es voluntario. O sea que nos hemos metido voluntariamente a desarrollarlo. Pero es que yo creo que la intención no sería balancearlo, sino mejorar el de aquí. O sea, me refiero, no quitarle de un sitio para mejorar el de aquí, sino simplemente, pues mira, aprovechar este que no llegamos al 2%, ¿no? Pues llegar al 2% y a lo mejor invertirlo en innovación específicamente, porque eso es lo que nos hace falta. Es más dinero y... Pero las ganas hay. Pero claro, a mí sí que con alguna startup que he hablado, me dicen después de pedirme si les puedo dar algo, al cabo de 2 meses hablo con ellos y me dicen, es que me ha llamado el Ministerio de Defensa francés y ha invertido en nosotros 7 millones. Y claro, yo no le puedo decir, no, quédate aquí con nosotros, porque entonces eso es lo que nos falta, ser más atractivos para las startups. Que recuerdo de algunas conversaciones cuando estábamos en el ministerio, que ya no el dinero solo, sino como tú has comentado, cuánta gente trabaja en Francia y en la Dirección General de Armamento en Francia frente al número de personas que trabajan aquí. Entonces, igual hay que hacer no solo también dinero, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo también para redimensionar. Si queremos que esto que se hace hacia el exterior también se haga aquí, necesitamos darle una estructura más fuerte para que esto suceda. Esto es un poco que ya me acuerdo que se hablaba, decían, es que no podemos competir con... Es que en la Dirección General en Francia hay no sé cuántas personas trabajando. Por eso, que es, no es... Aparte de dinero, que el dinero, claro, el dinero al final importa, pero realmente esto te da opción luego de llegar a estas empresas, por eso han llegado a la empresa que has comentado probablemente, porque, bueno, un poco esto. Pues muy interesante. Me gustaría ahora... sí, hay una pregunta. Bueno, yo simplemente es una Un reflexión. segundito. ¿El micro? Bueno, Coronel Light, soy el jefe del Regimiento Palma 47. Una reflexión simplemente, ahondando un poquito en esta discusión. Estamos hablando de investigación, desarrollo, innovación. Claro, yo como usuario profano eh, entiendo investigación, desarrollo, innovación, mucho dinero, mucha inversión, mucho personal, ya se ha tocado aquí, y mucha paciencia para obtener resultados. Em, claro, en el marco de organizaciones internacionales, supranacionales, se entiende y se le ve claramente ese rendimiento, es decir, vamos a subirnos ahí donde hay dinero y donde va a haber paciencia y donde vamos a buscar objetivos comunes, resultados comunes. Claro, si miramos a la parte nacional, eh, viene justo lo contrario. Viene la escasez de medios económicos, personales y la falta de paciencia, porque al final los ejércitos y la Armada lo que necesitan son, eh, vamos a decir, materiales, sistemas de armas para cumplir sus misiones, cambiantes continuamente. Es decir, necesitan más que I más D e innovación, necesitan ir al supermercado y comprar lo que necesitan, porque a veces la urgencia es lo que nos come.
a los ejércitos y la armada. Entonces ahí muchas veces se encuentra la explicación de decir, tenemos que mirar este lado porque ahí va a haber paciencia, va a haber tiempo y va a haber medios. Aquí, si miramos a la parte interna nuestra, pues no va a haber tanta paciencia porque lo que hace falta es inmediatez, porque al final los ejércitos y la armada tienen sus misiones claras con sus operaciones y tienen que cumplirlas y son cambiantes. Creo que es una reflexión que aporta un poquito al respecto. Muchas gracias por la intervención. No sé si queréis añadir algo a lo que ha dicho o si continuamos. Pues bueno, dado que existe este, digamos, este problema de un poco financiación o puesta de recursos por parte de digamos, la inversión pública, sí que me gustaría un poco hablar de que más allá de la colaboración de I+D existe un proceso de transferencia, ¿no?, de innovación o tecnología desde lo que se invierte en defensa hasta lo que realmente llega luego al civil, ¿no? Al público civil. Hemos hablado de que hay un proceso de transferencia que no es tan rápido o tan ágil como nos gustaría, ¿no? Entonces me gustaría preguntar cómo se puede agilizar esto, qué papel juegan, por ejemplo, startups o empresas más privadas, más pequeñas o más dinámicas en este proceso y si el Ministerio de Defensa está trabajando en ello más que antes al menos. Sí, bueno, esto lo estábamos comentando esta mañana un poco, que entiendo que aquí ya vamos hacia ese camino, pero había algún trabajo anterior que había intentado comparar cuál era la manera en que se tenía en cuenta esa parte dual a la hora de realizar esa I+D en empresas relacionadas con la industria de defensa. Y en el caso de Estados Unidos es que prácticamente desde la primera letra que se ponía en el contrato ya se incluía que se tenía que potenciar esta parte dual y que la empresa debía de tratar de seguir de cualquier innovación o cualquier cosa que pudiese poner en marcha, tratar de no quedarse solo en defensa, sino que intentar explotar esa parte también en la parte civil. Y que, sin embargo, en la parte europea era mucho más complicado o no estaba tan claro, un poco relacionado con lo que se ha dicho antes. ¿Qué queremos? ¿Qué quieren las Fuerzas Armadas? Necesitan lo que necesitan. Entonces, igual la empresa o se centra más en esa parte que es importante, pero para luego tener también un desarrollo y una mejora en la industria en general, también es importante que ese esfuerzo que se hace de I+D en la parte de defensa tenga una parte también de beneficio de arrastre en la parte civil. Un poco un trabajo bueno, esta mañana Sí. comentábamos, que relacionaba como dos maneras de ver esa I+D o ese esfuerzo innovador en Sí, los sectores. el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene programas en los que, digamos, para incentivar esa transferencia al resto de industrias, pues tiene contratos en los que cede directamente la propiedad de las innovaciones, de las patentes, y ellos son como, digamos, tienen la licencia de utilizarlo para un uso concreto. Entonces sí que es verdad que hay un trabajo de redacción de contratos, de reducción de riesgo o de incertidumbres para las empresas, que eso ha hecho que desde los años 80 pues, el sector sea un poco más permeable de lo que es en Europa. Y bueno, autores como Belés o como Kate, pues investigan mucho sobre el sector, son europeos, francés e inglés. Ellos destacan esta idea de que en Europa falta también un desarrollo de contratos digamos, que ayude a las empresas a tener menos miedo en meterse en un proyecto de defensa, porque los proyectos de defensa es un poco lo que se comentaba desde el público, ¿no? Tienen un proceso de maduración muy largos. A veces incluso cuando se entrega el producto, resulta que ese producto ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Entonces, este acompañamiento, si se me permite, o esta protección al final son derechos de propiedad, pero esta protección de los derechos de propiedad en Estados Unidos ha permitido también que sea más dinámico a las startups, ¿no? Desde el primer momento. Es decir, bueno, lo que encuentres entre comillas, lo que encuentres es para ti. Las iniciativas internacionales que hay ahora son todas duales, obligatoriamente duales, o sea, no se puede presentar algo solo dual. Si presentas algo que sea solo militar, ya te ayudan a buscar un poco la dualidad, también por el beneficio de las propias startups, que si solo tienes un cliente que es defensa, aunque o 30,
clientes, que son los países, en vez de vender drones a cualquier empresa privada, que podrías hacer muchísimo más. Y nacionalmente, en estos planes, que son planes todavía, sí, por eso queremos colaborar con el CDTI, del Ministerio de Ciencia e Innovación, para hacer también un programa dual, porque es el futuro, lo hemos visto internacionalmente y es cómo va a funcionar. Y respecto a la propiedad intelectual que decías, ya en las iniciativas estas internacionales ya está claro que la propiedad intelectual es de la empresa y los países solo se reservan el derecho a uso, eh, o, o incluso veto, depende de qué tecnología, de venderlo a otras naciones, pero ya que pones el dinero. Y también comentando un poco al coronel, em, no es solo la inmediatez que necesitamos ahora, también hace falta una previsión, que eso es lo que no tenemos. Ahora hay mucha gente trabajando antes lo comentamos, en drones. Los drones ya son del pasado, casi. O sea, ahora tendríamos que estar invirtiendo en qué vendrá después de los drones. Ahora estamos haciendo muchos drones contra UAS, de todo, para luchar contra los drones y tal, pero es que cuando llegue el que haya innovado, Francia, China, quien sea, o Rusia, y tenga algo innovador, no tendremos con qué hacerle frente. Y entonces empezaremos a investigar en esa dirección. Y entonces iremos siempre tarde. Entonces, obviamente, lo que necesitamos ahora los ejércitos, si piden algo, no lo tenemos porque no hemos empezado antes a desarrollarlo. Entonces yo creo que ahora, claro, es un bucle. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es empezar a invertir en algo que todavía casi ni nos imaginemos, en qué será el futuro, para que cuando llegue el momento y los ejércitos digan, necesito esto, digas, pues llevo 5 años desarrollándolo. Porque si no, ahora sí que vamos tarde siempre y no lo alcanzamos nunca. Muy bien, es interesante que menciones esto de las nuevas tendencias, ¿no? O qué podría suceder, porque es una pregunta que tenía yo aquí en mente. Y es, por supuesto, estamos ahora inmersos en, bueno, un cambio que afecta a todos los sectores en mayor o menor medida, que es la inteligencia artificial, algunos otros elementos que están saliendo últimamente. Has mencionado los drones, que ya, según parece, se están quedando obsoletos. No sé si tenéis en mente qué nuevas tecnologías que estén surgiendo o que se hable de ellas podrían afectar en particular al I+D aquí en defensa. Si hay algo aquí que no sepamos, digamos, el común de los mortales. No, bueno, esto desde el ministerio, pero yo creo que hay un sector que ahora está muy dual también, que es el sector espacial. Tenemos un montón de startups en España que han conseguido contratos con la ESA, también van a colaborar con el Fondo de Europeo de Defensa y estaba el PERTE también dual del sector espacial. Y ahí vienen, bueno, yo creo que dicen que es la nueva frontera, el espacio. ¿No? Y estos satélites que ahora se pueden hacer, los nanosatélites que se pueden hacer muy rápidos y van a permitir una observación de la Tierra con explotación de datos en la agricultura, para defensa, pero también en agricultura, cuando hay que regar, cómo hay que regar, al minuto, ¿no? Esto igual. ¿Existe también algún dilema ético cuando se utiliza alguna tecnología, por ejemplo, la IA, ¿no? Que es una tecnología que seguramente es muy útil? ¿Existe algún dilema ético en el sector de defensa a la hora de invertir ahí y a la hora de implementarlo? Sí, claro, hay ciertas tecnologías que todavía bueno, todavía no se permite que, por ejemplo, la decisión de lanzar una bomba la tome un ordenador. Porque siempre, por lo menos ya están los sistemas automatizados y lo podría hacer perfectamente ese dron, pero luego quién es el responsable o quién... Y entonces, por ejemplo, en estos casos se deja que el último botón lo tenga que dar un humano. Entonces, y con la inteligencia artificial también, entre las fake news, difundir bulos y puedes crear conflictos, pero sí, son problemas éticos pero bueno, que acarrean cualquier tecnología nueva, se le puede dar un mal uso, depende de quién la use. Una aclaración importantísima. Vamos, es que estáis hablando de tecnología y la tecnología es una herramienta. Los militares no hablamos de tecnologías, hablamos de capacidades. Esto es lo importante. Es decir, los militares no decimos queremos inteligencia emocional, artificial, no. Queremos una capacidad. Por ejemplo, queremos una capacidad que nos permita atacar al enemigo en una baja cota sin que me vea alta cota. Digo una cosa por decir.
Entonces ya las empresas desarrollan esa capacidad. Por eso lo importante no es hablar tanto de tecnología, que lo es, porque a mejores tecnologías desarrollamos mejor las capacidades que queremos. ¿Qué pasa? Las capacidades son dinero, son dinero. En la capacidad antidrón, efectivamente, podríamos estar pensando en capacidades futuras, porque la capacidad dron ha echado por tierra las superioridades aéreas, esto lo sabe mucho el ejército del aire. En fin, ¿qué capacidades? ¿Qué capacidades de futuro necesitaríamos? Seguro que ya las hay, seguro, pero hace falta dinero para poder desarrollar que esa tecnología desarrolle cosas que permitan llegar a esa capacidad. ¿De dónde viene todo ese tema del 2% de los presupuestos? Viene para esto. O sea, no nos engañemos. Ahora estamos con el dinero que nos están dando de más, gracias a Dios, estamos poniendo a nivel la munición que no teníamos, los repuestos que no teníamos. Pero una vez que ya estén, es renovar. Todo ese dinero va en tecnología, va en programar cosas para el futuro. Entonces tendremos esa anticipación. En Estados Unidos, como tiene muchísimo dinero, la capacidad que desarrolla o que pretende el ejército de tierra americano, la desarrollan y la dotan en un año, porque tienen las empresas perfectamente preparadas para anticipar esa tecnología y llegar al producto final en función de las prestaciones que quieren los ejércitos. Esta es la puntualización. Muchas gracias, general, por la puntualización. Teníamos, creo que también un comentario por ahí detrás de algún alumno. Solo una duda rápida. Teniendo en cuenta que hoy en día las guerras no se pelean en un campo directamente, que estados importantes como Estados Unidos controlan tendencias de comportamiento ciudadano, el Ministerio de Seguridad español o europeo toma como una amenaza o un campo a estudiar el comportamiento de redes sociales o tecnologías de ese tipo en los ciudadanos, o se focalizan simplemente en armas, directamente un arma a disparar, un misil, o también buscan implementar formas de no controlar, sino medir la influencia de otros países u otras culturas en la cultura nacional. Sí, y no diría solo medir, sino también luchar en contra de ello, que vengan informaciones del exterior y cómo poder controlarlas y darle la verdad a la población y no dejar que les infecten informaciones del exterior. Entonces sí, sí, es algo que sí que se tiene en cuenta, que no solo son armas, el Ministerio de Defensa hace muchísimas más cosas en todos los campos que puedan ir en contra de la seguridad del país, no solo físicamente armas y militar. Te lo explico, es muy fácil. La guerra espacial va a dominio terrestre, dominio aéreo, dominio aeroespacial y hay uno nuevo, es el dominio cognitivo. El dominio cognitivo, o sea que ya los conflictos, en la manera de desarrollar un conflicto ya, por supuesto, que comprende y estudia el cómo afectar o impactar en las mentalidades de los pueblos de los países enemigos, en la prensa, en todo eso. Eso está, por supuesto que está medido y es como una parte en sí, por supuesto, del combate. Está claro que eso es un tema muy interesante, toda esta lucha que hay en redes sociales por un discurso, ¿no? El discurso bueno, que sea, hay que aclarar cuál es la información veraz y cuál es la información que viene sesgada o que viene, digamos, con cierta toxicidad, ¿no? Entonces, es un elemento que tiene que ver con la ciberseguridad y que tiene que ver con sí, un poco lo que comentaba el general, ¿no? Esta nueva vertiente de cómo plantear la guerra, ¿no? Ganar el discurso en redes sociales. Es muy interesante. Como nos estamos quedando un poco sin tiempo, sí que me gustaría, un poco también por interés de una gran parte de la audiencia que son los alumnos, que hablemos un poco de la empleabilidad en el Ministerio de Defensa y en este sector, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál sería la forma más cotidiana de llegar a trabajar para este ministerio o en este sector y qué habilidades desde la universidad, digamos, deberíamos fomentar si es que no fomentamos ya y cómo animamos o cómo motivamos a que los alumnos se interesen por este sector?
Igual Luis nos puede contar su experiencia, ¿no? Es una forma de entrar en el ministerio. Sí, a ver, la principal manera para el personal civil es mediante una oposición, ya sea funcionario o personal laboral. Em, pero claro, hay varias maneras. Por ejemplo, en mi caso te haces unas oposiciones al cuerpo de lo que hayas estudiado. En mi caso, el cuerpo de ingenieros navales, puede ser del cuerpo de minas, del cuerpo de industriales, O bueno, economistas economistas. también. Sí, sí, claro, pienso en la Pero ingeniería de formación. Pero sí, sí, claro, tú puedes entrar a tu cuerpo y de ahí algunas de las plazas que salgan una vez aprobada la oposición, pues son de defensa. Y luego hay oposiciones específicas, tipo la de la escala superior de científicos para la defensa, que también acabas en puestos. eh, y por otra parte, también puedes ir a través de ISDEFE, que no lo he mencionado en ningún momento, es una ingeniería de sistemas para la defensa, se llama, es una empresa pública que da apoyo al ministerio en muchos ámbitos. Y, por ejemplo, antes que he mencionado el sistema de observatorios tecnológicos, son todo personal de ISDEFE, son asistencias técnicas del ministerio. Entonces, esa es otra manera de trabajar con defensa sin ser empleado público, pero estar dentro del ministerio. La sensación que teníamos, bueno, nosotros ahora conocemos un poco más, pero la sensación que tuvimos nosotros cuando llegamos a Zaragoza es que hay todo un mundo o todo un conjunto de posibilidades, como has comentado, de trabajar en el Ministerio de Defensa, pero y que no sé si se conocen, no sé si llegan a todas las partes de la universidad y de otros tipos de formación, pero sobre todo la universidad. Nuestra sensación cuando, como ISDEF, etcétera, es que un porcentaje muy alto son universitarios que han hecho su formación y luego han encontrado una vía o una carrera académica, una carrera, perdón, profesional en el ministerio. Y que realmente eso no se conoce. Porque cuando vamos a hablar ministerio, ¿con quién? ¿Con qué militares? No, es un civil que está trabajando en esta zona. Entonces, yo creo que igual también hace falta un esfuerzo por parte del ministerio a que la sociedad conozca o tenga atraiga más el talento que es vale. necesario para el ministerio también. Luego, esto es, digamos, para acceder a puestos civiles. Luego también hay una manera de acceder a, digamos, a ser militar, habiendo hecho unos estudios superiores de grado. Hay otra forma también de incorporarse y a distintas escalas, ¿no? A lo mejor uno se le despierta la vocación más tardía. Hay chicos de 16, 17 años que ya saben que quieren ser militares y hay otros que se les despierta la vocación tardía y hay una manera de entrar. Yo, respecto de las empresas y que pueden hacer las universidades últimamente, que he trabajado más sobre el sector espacial, por eso también, las empresas dicen que en foros así con las facultades, sobre todo de ingeniería en este caso, también de gestión, decían que encuentran que hay que renovar o revitalizar un poco los planes de estudios. No, los planes de estudios, también la universidad es una institución que cambia muy poco a poco. Hay toda una serie de procedimientos que hay que cumplir para cambiar un programa de estudios, para cambiar asignaturas, créditos, etcétera, y que ellos se quejan un poco de que encuentran que los ingenieros tienen mucha formación, los ingenieros españoles son muy buenos, pero que les encuentran, decían, un poco anquilosados, ¿no? Ahora parece que esta incorporación de, sobre todo también de tecnología civil hacia el ámbito militar y los cambios tecnológicos tan rápidos que hay, pues que encuentran que los ingenieros son muy clásicos. Decían, tienen es bueno por una parte porque tienen capacidad de adaptación muy rápida, pero sí que es cierto que, bueno, reclamaban un poco la incorporación de asignaturas que ya pongan más de manifiesto pues las nuevas tecnologías, etcétera. ¿No? Y quizá también desde los grupos de investigación decían que los grupos de investigación más punteros también puedan participar en el diseño de, si no de grados, de cursos de especialización. Esto es algo que se ha comentado con las empresas y así. Sí, es una iniciativa que hay que abordar, la agilización un poco y la puesta al día de muchas de las cosas que se enseñan en la universidad, no solo en ingeniería, sino también en cualquier otro ámbito. ¿Hay alguna pregunta por parte o algún comentario por parte Sí, del decano? no, bueno, un poco por complementar esto y dar un futuro, ¿no? Esperanzador. Am, Ahora con toda la formación universitaria dual, ¿no? Yo creo que es una fantástica oportunidad, ¿no? De hacer grados, ¿no?
no solamente con la industria civil, sino también con esa industria dual, civil y militar, ¿no? Yo creo que las ingenierías tienen un potencial brutal. Es cierto que es una cosa nueva, que está en el ministerio, que otras comunidades autónomas como el País Vasco pues lo tienen bastante desarrollado, ¿no? Donde hay un músculo y una industria potente. Para nosotros, pues bueno, sería también quizás una manera de avanzar en esa modernización de nuestros grados y hacerlos como más flexibles, ¿no? Para participar en otras actividades. Y creo que, bueno, que esto está ahí. Es verdad que no somos especialmente rápidos en cambiar ni en adoptar cosas nuevas, pero bueno, ahí está la voluntad y yo creo que también yo animo a los estudiantes que también nos empujen un poco, ¿no? A los que tenemos responsabilidades. Y bueno, simplemente esto. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario que no se haya mencionado todavía? Sí, Tony. Hola, hola. Bueno, el primero es un poco de inquietud de, bueno, los que hemos estudiado algún doctorado de economía o de empresa o de finanzas, pues conocemos de Estados Unidos la corporación RAND, que genera conocimiento pues para la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Y ahora simplemente preguntar si existía algo parecido aquí bueno, en España o en la Unión Europea, ¿no? Estaba mirando ahora por el móvil y el 53% de los trabajadores de RAND son doctores pues, de universidades de prestigio, ¿no? Y tienen un montón de trabajadores, ¿no? Y bueno, esta era un poco mi inquietud por esta unión de conocimiento y toma de decisiones o resolver cuestiones que son importantes en defensa. Si había algo en España o en la Unión Europea. Y, y bueno, y la segunda es, bueno, opinión de las dos primeras filas sobre todo esta unión esta idea dual de desarrollo de ingeniería sobre, o sea, a mí estas imágenes de ver la empresa de Elon Musk, de SpaceX, que lanza un cohete y el cohete vuelve a la lanzadera y es capaz de abrazarlo, no sé, ¿qué genera? Es decir, porque la NASA en mucho tiempo, pues las distintas fases de propulsión de un cohete acaban cayendo al mar, saben dónde cae más o menos y van y las recogen. Y no sé, estos avances que a lo mejor no son tales, ¿no? Igual esto ya estaba inventado, pero a mí me ha llegado ahora, ¿no? Entonces esto bueno, saber un poco, conocer un poco que tú, de tu punto de vista, Luis, es Luis, ¿no? Como ingeniero dices, bueno, no, no dejas de ser publicidad o sí que es algo, no sé, iniciativa privada que obviamente está vinculado al sector de la defensa aeroespacial, ¿no? Y esto era un poco las dos preguntas que tenía. Sobre la primera, no lo sé. Y sobre la segunda, o sea, en teoría sí que es un hito lo que he conseguido pero yo creo que es fruto, pues, de meter mucho dinero, contratar probablemente a los mejores ingenieros, gastar dinero en sueldos, en investigación y en innovación y más de y todo, para poder alcanzar a esto, que seguro que la NASA también ha gastado, pero a lo mejor en general las administraciones públicas suelen ser más complejas de gestionar o más lentas que una empresa privada que metes el dinero que creas y contratas a quien creas y puedes desarrollar mucho más. Por eso es muy importante también volver a lo dual, porque ahí las empresas tienen capacidades que la administración no, o que los ejércitos no. También comenta, relacionado con esto, que hace unos años era mucho más habitual que tecnologías desarrolladas en el ámbito militar llegasen a la sociedad civil y ahora también la sensación que hay es que es el otro, estamos yendo al otro lado. O sea, la sociedad civil avanza, como ha pasado en este caso, mucho más rápido y es casi la parte de defensa la que tiene que aprovechar ese desarrollo que se ha producido en la parte civil para intentar integrarlo en sus necesidades y en las capacidades que necesite. O sea, yo creo que estamos en un momento de cambio en la dirección siempre iba hacia defensa civil y la sensación que da ahora es que el mundo va mucho más, la tecnología va mucho Sí. más rápido y como dice Luis, una empresa no tiene que prepararse a pensar a quién va a contratar, ni qué pliego de condiciones va a hacer, ni cómo va a hacer el sistema, ni cómo va a ser el contrato, ni a qué años, ni nada. Levanta el teléfono y ya tiene la empresa montada. Entonces esto
es como se está dando la vuelta de hacia dónde va o de dónde viene la tecnología. Entonces, esto yo creo que también Sí. va a cambiar y está, creo que de ahí también un poco la idea de que ahora todo tiene que ser dual. No podemos, o sea, no, porque hay un desarrollo muy rápido en la parte civil que también está afectando y que tiene que integrarse en la parte de defensa. Sí, yo así por añadir a el SpaceX muy bien, pero aquí tenemos una que podemos sacar pecho también, tú que eres de la terreta, Tony, que están en el los de Peled Space, los que están haciendo el muy Miura y es una empresa privada, es una startup y ahora ya, bueno, ha ganado también un contrato con la agencia europea. La semana pasada anunció que va a tener dos lanzaderas, o físicamente dos sitios desde donde los que va a lanzar el cohete que están preparando. Y es una empresa que ha nacido con un objetivo comercial directamente. Quieren ser capaces de poner los nanosatélites en órbita y hay una relación también militar, pero el objetivo es claro, es ganar dinero. Y bueno, y no sé, te invito a seguirles, que son súper interesantes y muy activos en redes. Y esto que decías a ver, no hay un RAND, sí que por ejemplo la King's College de Londres tiene un departamento muy bueno de estudios de defensa. También está por ejemplo, en los países nórdicos hay tradición de universidades de la defensa y suelen hacer investigación, pero no ha trascendido tanto como el caso del RAND. Sobre todo el RAND también el prestigio lo gana en la guerra, durante la Guerra Fría, que tiene a grandes economistas ahí estudiando, que tú eres del ramo y entonces ahí por eso pues salta. Y no sé si el ministerio también, cuando creó los centros universitarios de la defensa, parte del objetivo era tener también una masa de generar también centros que hubieran de investigación. Nosotros en el caso de Zaragoza, desde el principio había un interés por hacer investigación sobre defensa para, digamos, también para la cultura, también luego hacer transferencia a la sociedad civil. Y eran centros, en el caso de Zaragoza, también en el de Marín o en el de San Javier, que hay diferentes profesionales en el sentido que están los ingenieros, están los químicos, estábamos los economistas. Por ejemplo, nosotros teníamos una compañera que estaba investigando en los habitáculos de las misiones, estuvo en la Antártida, etcétera. O sea que, pero sí que es cierto que como el RAN tampoco no ha trascendido. Bueno, quizás tenemos tiempo para un último apunte. Sí, por ahí detrás. No, era continuando la pregunta anterior, conociendo que uno de los países más seguros en los últimos años ha sido Israel, con su domo de hierro, siendo España un país limítrofe con otro continente y hay algún plan, proyecto que antes justamente no lo has podido comentar, no hay ningún plan para crear ese domo de hierro europeo, español, no hay una incentiva nacional de crear una defensa a nivel mundial, nacional, no hay un plan, un proyecto que no hay, no hay ningún tipo de planificación a largo plazo o corto plazo. A nivel europeo existe, claro que tenemos un domo europeo, claro que lo tenemos. Claro que existe. Por si no lo sabéis, todo lo que es el espacio aéreo europeo se controla desde Ramstein, que es un centro de la OTAN, donde los países ceden su soberanía. Entonces, desde el punto de vista militar, todo el espacio aéreo está controlado por la OTAN. Y existe una cúpula, un sistema antimisil, lógicamente financiado por los norteamericanos. La base está en Rumanía, si no me equivoco, y existe. De hecho, eh, nosotros aportamos capacidad de las Fuerzas Armadas españolas de defensa antimisil, que ayudamos con nuestras fragatas a las fragatas antimisiles americanas, que para eso están en rota. O sea que hay un sistema que existe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancias muy largas, donde sería absurdo entender una defensa aérea europea país por país. Eso hay que hacerlo de manera conjunta. Y existe, ¿eh? Que sabéis que existe. Muy bien. ¿Alguna
otro apunte, si no, creo que nos hemos quedado un poco ya sin tiempo. Ha sido una sesión muy, muy enriquecedora. Creo que hemos aprendido todos mucho. Ojalá que haya sido tan entretenida para vosotros como para nosotros. Luis Hernández, jefe de la Seguridad de Innovación, Ministerio de Defensa, muchas gracias por tus aportaciones desde el propio Ministerio. Y doctora Natalia Otero, doctor Francisco Callado, gracias por vuestro aporte académico y gracias a todos por estar presentes y nos veremos, ojalá, en una futura jornada de defensa y economía en el futuro. Muchas gracias.